Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son tablas dinámicas, referente a lo que son tablas 3, para lo cual podemos indicar que vamos a trabajar con estos dos archivos, uno que es un archivo Excel, que son tablas dinámicas, y una presentación. En esta presentación van a estar lo que es la parte de las instrucciones y las prácticas que tenemos que hacer en esta plantilla. Para lo cual yo ya tengo abiertas, vamos a empezar a trabajar con la presentación. Y podemos indicar que en este contenido de la clase vamos a llevar qué son las tablas dinámicas, crear una tabla dinámica, asignar campos a la página, fila, columna de datos, filtrar datos de la tabla dinámica, cambiar campos de página, fila, columna y datos, funciones que resume la tabla dinámica y lo que es crear gráficos dinámicos. Para lo cual vamos a utilizar esta plantilla que ya tengo abierta, que tiene tres hojitas, si van viendo. Una hojita origen que tiene todos estos datos de lo que es país, ciudad, producto, cantidad, precio unitario, total venta en dólares. Vamos a llevar toda esta información a esta hojita que es destino, a esto donde está el amarillito, y vamos a ir respondiendo todas estas preguntas. ¿Van viendo? Todas estas preguntas para poder aplicar las tablas dinámicas. Para lo cual empezamos, jóvenes, indicando qué son las tablas dinámicas. Decimos que si bien las tablas simplifican la administración de grandes volúmenes de datos, la parte más importante es la posibilidad de poder analizar el conjunto de datos y obtener la información que puede ser fundamental para la toma de decisiones. Vale decir que nos ayudan a analizar y tenemos que conocer la tabla que estamos realizando. Para analizar los datos numéricos en profundidad y para responder a las preguntas no anticipadas sobre los datos, hay que utilizar un informe de tabla dinámica o gráfico dinámico, ¿no es verdad? La materia prima, si quiere, es los datos grandes, la base de datos que tenemos para poder filtrar y analizar los datos. ¿Cómo se crea una tabla dinámica? Hemos indicado que crear una tabla dinámica debe estar sobre una celda, un conjunto de datos. Primeramente, la base de datos, debemos estar en cualquier lugar de esa base de datos y asegurarnos que el rango de celdas tiene encabezados en las columnas, ¿no es verdad? Y nos dice, vaya a la ficha insertar, en esta parte de insertar, grupo tablas, estas tablas van viendo, haga clic en tabla dinámica y luego tabla dinámica. Te he dado dos opciones, uno para crear una tabla y una tabla dinámica. En este caso vamos a crear una tabla o pulsar el botón tabla dinámica. ¿Van viendo? En esta partecita, donde está una flecha medio cruzadita. Hago un clic ahí, me va a aparecer este otro cuadro, donde me dice para crear la tabla o gráfico dinámico necesita tener un conjunto de datos de origen y especificar el lugar donde se ubicará el resultado. Por defecto, esto ya va llenado, la selección del rango, ¿van viendo? Si estamos posicionados dentro de la tabla, ya tiene esto. Aquí tengo dos opciones, van viendo, me puede crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o yo puedo seleccionar una hoja de cálculo existente. Para nosotros, un poco en el primer ejercicio, vamos a seleccionar esta segunda opción, ¿no? La colocamos a aceptar y vamos a la celda C7 de la hoja destino, ¿no? Vamos a aceptar ahorita el ejercicio. Después nos aparece este cuadro. La tabla dinámica resultante se crea en la hoja destino, van viendo, con estos cuadritos. Ahí nos dice la tabla dinámica tiene una sección para los campos de página, la sección para los campos de fila, aquí están las filas, podemos colocar, una sección para los campos de columna, los columnas podemos colocar en esta parte, y la sección para los datos, por lo general datos numéricos se colocan aquí, y lo que se va a analizar y filtrar, ¿no es verdad? Con esto vamos a trabajar. Dentro de esto, al lado derecho de la tabla dinámica, y esto vamos a ir viendo, estos son los datos que tengo en la tabla bruta, los campos, ¿no es verdad? Y si esto vamos arrastrando a cada cuadrito, por ejemplo, fíjate, filtro, informe, aquí rótulos de la columna, las columnas, las filas y los valores, ¿no es verdad? Podemos ir intercambiando y colocando las funciones también que queremos que hagan, ¿no es verdad? Esto lo vamos a ir viendo. Y dentro de esto vamos a hacer con esta práctica, vamos a ir viendo ya lo que es la práctica en el Excel. Nos dice, use los datos de la hoja electrónica origen.
Posiciónese la tecla B5, vaya a la ficha insertar y luego a tablas. Haga clic en tabla dinámica y luego tabla dinámica. La tabla se pondrá la hoja de cálculo existente, destino C7. No se preocupe si se muestra en la manera destino C7. Constate que haya creado una tabla dinámica y está en el panel con la lista de campos. ¿Es verdad? A ver, vamos viendo en la práctica. Tenemos esta plantilla, el origen. Me puedo situar en cualquier lugar, pero en este ejercicio me dice que me sitúe en la B5. Me sitúo en la B5, me voy a insertar. ¿Van viendo? Y en esta parte voy a hacer clic en esta parte, tabla dinámica. ¿Van viendo? Voy a hacer un clic y se ha seleccionado. Y me ha aparecido otro cuadrito. ¿Van viendo? Y en este cuadrito me da dos opciones, nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente. Yo lo voy a seleccionar hoja de cálculo existente. ¿Es verdad? Entonces, dentro de esto le digo ubicación, voy haciendo un clic en el botón rojito. Me voy a destino, en esta otra hojita. Y voy a hacer clic en el C7, ese me dice la práctica, ¿no es verdad? C7, vuelvo a lo rojito y le digo aceptar. ¿Van viendo? El origen se ha mantenido normal y en el destino, donde he creado la tabla dinámica, en la C7 ya me ha aparecido lo que es, van viendo aquí, los filtros. Coloque los filtros de campo de filtros, coloque las columnas, coloque las filas y los campos aquí. Entonces toda la información de este cuadro origen, jóvenes, se ha ido a esta parte. Van viendo esta parte, país, ciudad, producto, toda esta parte son los subtítulos que están aquí en el origen. Van viendo aquí, país, ciudad, producto, cantidad, todo eso. Entonces ya he hecho la primera práctica, ¿no es verdad? Yo puedo ir llevando o arrastrando esta información a las filas, a las columnas o a los campos. Los campos son los valores aquí, ¿no? Los valores aquí, se coloque campos aquí, son valores. Filas son aquí y columnas son esta parte, ¿no? Entonces dentro de eso vamos a ir nuevamente hemos hecho ya la práctica, vamos a ir a la presentación. Ya hemos realizado la práctica. Ahora dentro de esto nos dice asignar campos en la página, fila, columna. La segunda parte es la más interesante, consiste en asignar campos, filas en la columna de datos. O sea, yo puedo arrastrar, les decía, esto a cada uno de estos campos, ¿no es verdad? Y me va a ir armando la tabla. O sea, me lo voy a ir armando y desarmando la tabla, si se quiere. En el campo se coloca una de las 4 secciones, ¿no? Hay que repetir el procedimiento de los campos, por lo menos debe poner en la fila 1 de la columna. Ya vamos a hacer el ejercicio y vamos a ir viendo. Y aquí está la práctica. Y nos dice esta otra práctica. Use la tabla dinámica electrónica destino, arrastre el campo país a la fila, arrastre el producto a la columna, arrastre el total venta datos, ¿no es verdad? Entonces lo que voy a hacer ahora es ir al Excel. Me dice país a fila. Van viendo, voy a hacer un clic en país y lo voy a llevar a filas. Van viendo, lo estoy sin soltar, lo estoy arrastrando con el mouse, lo suelto, ya me han empezado a aparecer aquí las filas. 2 me dice arrastre el campo producto a la sección columna. Producto, van viendo, voy a arrastrar a las columnas, lo voy a soltar en columnas y ya me apareció ítem A, ítem B y total general, ¿es verdad? Finalmente me dice arrastrar total venta a la sección datos. Total venta, ¿dónde está? Aquí, la sección valores o datos. Y me va a aparecer en esta parte, ¿van viendo? Ya estoy trabajando con lo que es la parte de los datos, ¿no es verdad? Ahora, jóvenes, esto me va a permitir, me dice, en el Excel emplea la función totalizar sección datos. A simple vista, ¿cuál es el producto menos vendido y en qué país? Responde en destino, me dice. A la vista, ¿cuál es el producto menos vendido? A ver, voy aquí, tengo un producto, ítem A, ítem B, ítem C. ¿Cuál es el más vendido? 712.000, ¿no es verdad? 7.127.500 el ítem C. Me voy a respuesta y aquí me tengo preguntas, ¿van viendo? Me dice, ¿cuál es el producto menos vendido y en qué país? Ah, menos vendido. Entonces, ¿menos vendido cuál es? Menos vendido y en qué país. De esto, este es el que tiene menos dígitos, ¿no? En Bolivia, el ítem C. Entonces voy a copiar esto
Me voy a ir a las respuestas, coloco en Bolivia. C. Van viendo. Control copiar. Ítem B es, ¿no? Le digo pegar valores. Y había sido ítem B, no es ítem C, ¿no? Ítem B. Ítem B. Ya estoy empezando a resolver el ejercicio, ¿no es verdad? Entonces así voy a ir trabajando uno por uno. Ya he resuelto esta práctica. Tengo otra práctica. Me dice, a ver, analizar la información obtenida en la tabla dinámica. Dice, analiza la hoja de datos destino y ponga las respuestas correspondientes a la hoja electrónica de respuestas. Dice. Ya. Me dice, ¿cuál es el monto total de la venta de los ítems A, B y C en Bolivia? Dice, ¿cuál es el monto total de la venta de A, B, C en Bolivia? Entonces yo voy a ir respondiendo. El total ventas A, B y C en Bolivia son estos, ¿no? ¿Cuál es el monto total de la venta de los ítems A, B y C? Total de la venta será esto es uno más, ¿no? Esto, el total de la venta de Bolivia es, aquí voy colocando, ¿no? Pegar, aquí para que tengo que copiar nuevamente. Aquí lo voy a colocar, pegar valores. Y ahí está, ¿no? Es el total de la venta en Bolivia de los 3 ítems, ¿no es verdad? El 3 me dice, ¿cuál es el monto total de la venta ítem 3 en todos los países? Entonces, a ver, en todos los países puedo ver, y aquí están todos los países, Argentina, Bolivia y Santa Cruz, aquí está el total general. Me pregunta, ¿cuál es el monto total de la venta ítem A? Ítem A, ¿cuánto es? 6 millones, ¿no? Entonces coloco aquí, en todos los países. Ítem A es los 6 millones, ¿no? Voy a copiar los 6 millones, control copiar. Voy aquí y voy colocando, control pegar. ¿Van viendo? Ya hecho, ¿no es verdad? A ver, ¿qué más me pide? ¿Cuál es el monto total de ventas de los ítems A, B, C en todos los países? ¿Cuál es el monto total de las ventas A, B, C en todos los países? Me voy aquí, en destino. Este es, ¿no? A, B, C, el total, la suma es esto. Entonces eso voy a copiar en esta parte, ¿no? ¿Cuál es el total A, B, C? El total de ítems A, B, C es, ahí lo voy a colocar, copio esto, le voy a respuesta y lo voy a ir pegando, ¿no es verdad? Ya estoy respondiendo. A ver, voy a ir a la presentación. Ya hemos hecho esta práctica, ¿van viendo? Ya hemos hecho de manera ya utilizando tablas dinámicas. Ahora vamos a ir aplicando otras opciones. Ahora yo puedo filtrar, jóvenes, me dice, filtrar los datos de la tabla dinámica para presentar solo una parte de los datos de la tabla dinámica. Se puede aplicar los siguientes filtros. Si coloco en filtro un clic, puedo ir seleccionando uno o dos ítems, ¿verdad? Y si voy colocando aquí en el filtro del país, puedo decir solamente en Argentina, en Bolivia, en Brasil. Ahora, dentro de esto, tengo otra práctica que realizar con estas opciones. Me dice, use la tabla dinámica en la hoja electrónica destino, ponga las respuestas en la hoja de respuestas. Ahora me pide filtrar por país y selecciona Argentina y Chile. En destino, voy a filtrar, van viendo en esta parte. Voy a acercar, hay un botoncito hacia abajo. Me dice que seleccione Argentina y Chile. Bolivia no. Brasil no. Solamente Argentina y Chile, ¿no es verdad? Ya hecho. A ver de nuevo. Argentina
Chile. Y le digo aceptar. ¿Van viendo? Y Argentina y Chile. Me dice el producto que selecciona el ítem A y B. Voy a seleccionar el producto, ítem A y B. Aceptar. ¿Van viendo? La tabla dinámica se ha ido acomodando a nuestro requerimiento. ¿Es verdad? Ahora dentro de esto me pide responder otras preguntas. Me dice, ¿cuál es el producto más vendido y en qué país? De esto. ¿Cuál es el producto más vendido y en qué país? El producto más vendido es esto, ¿no? En Argentina, el ítem A. Voy aquí. Esto es, voy a pegar. Aquí lo coloco Argentina. Ítem A. Ítem A. Ahora tengo otra pregunta. Me dice, ¿cuál es el producto menos vendido y en qué país? ¿Cuál es el producto menos vendido y en qué país? Entonces yo voy a ir en esta parte de destino. El menos vendido me parece que es 122.000 en Chile, ¿no es verdad? El ítem A. Lo mismo respondo, control copiar. Voy a pegar para no volver para agilizar. En Chile, ítem A. Van viendo, estoy respondiendo en función a las tablas. Dinámicamente estamos trabajando respuestas y preguntas. Me dice, ¿cuál es el total vendido del ítem B en ambos países? Me dice. Entonces, como tengo aquí ya filtrado en ambos países el total. ¿Cuál es el total vendido del ítem B? Ítem B, este es, ¿no? Esto es. En ambos países, esto, ¿no? Lo coloco pegar. Está. Del ítem B solamente, ¿no? Entonces ya he terminado esta otra práctica y he ido aplicando lo que son los filtros correspondientes. Ahora también tiene otra función las tablas. Si van viendo, yo puedo combinar aquí están los países, pero los países lo puedo colocar tal vez, quiero ciudades, entonces las ciudades lo coloco en los campos o en las filas, y lo que va a pasar es que aquí arriba lo vamos a llevar los países. Aquí arriba estaba vacío, ¿no es verdad? Vamos a ir llevando los países. Entonces con eso vamos a resolver la práctica. Me dice, use la tabla dinámica de la hoja electrónica destino y ponga las siguientes respuestas, ¿no? Quite los filtros de la práctica anterior. A ver, primeramente voy a quitar los filtros. ¿Cómo quito? Hago un clic aquí. En país. Ahora voy a leer más chiquito. Seleccionar todos. Aceptar. Quitar filtro. Aquí seleccionar todo. He quitado el filtro. ¿Es verdad? Si van viendo, ya tengo ya la tablita para poder trabajar. ¿No es verdad? Ahí está, ¿no es verdad? Ahora me dice que he quitado todo el filtro. Ahora me dice, cambie el país en la sección página de la tabla dinámica. ¿A esto a qué se refiere? Yo voy a cambiar este país. Van viendo este cuadrito aquí, esta parte donde dice filtro informe aquí. Ahí lo he cambiado los países. Me dice, agregue el campo ciudad a la sección fila. Voy a ver a ciudad, van viendo aquí, ciudad, lo voy a colocar en filas. Y van viendo, ya tengo lo que me pide, ¿no es verdad? Agregue la fila, y con esto me dice, ¿cuánto se ha vendido del ítem A en La Paz? Me dice. ¿Cuánto se ha vendido del ítem A en La Paz? Van viendo los 218.000, ¿es verdad? En La Paz solamente. Coloco aquí control copiar, me voy aquí. Ya en La Paz se ha vendido 218.000, pegar valores, hemos respondido. Ahora me dices otra pregunta, ¿cuánto se ha vendido el ítem C en La Paz? Explique, dice. A ver, voy a ir, ítem C en La Paz, destino, ítem C en La Paz. No se ha vendido nada, ¿no? Van viendo, está 0. Ítem C en La Paz no se ha vendido nada. Entonces voy a ir aquí, 0, 0, ¿no?
no tiene ventas registradas, ¿no es verdad? En el cuadro, ¿no ve? Ahora me dice otra pregunta. ¿Qué productos se han exportado a Buenos Aires? A ver, voy a este cuadrito, destino, me dice ¿qué productos se han exportado a Buenos Aires? ¿Qué productos A y B, no? ¿Van viendo? Buenos Aires, A y B. ¿Qué productos? Son productos A y B en este caso, ¿no? A Buenos Aires. Entonces la respuesta será productos A y B. Ahora, ¿cuál de ellos es más vendido? Van viendo, voy a ir al destino. ¿Y cuál es más? Ah, el A no, ¿verdad? Porque es 1.000.000. Control copiar. Control B. O pegar valores. El ítem A, ¿no es verdad? Es el más vendido. Entonces ya he respondido, jóvenes, y he terminado esta práctica, ¿no es verdad? Han visto que es dinámico lo que es el trabajo. Ahora vamos a llevar otras funciones que tiene el Excel, estas tablas dinámicas. ¿Cómo nos ayudan? Nos dice que se puede cambiar la función resumen de la tabla al hacer doble clic. Si yo hago doble clic aquí, ahorita está con la opción suma, pero me da otras opciones también, ¿no es verdad? Yo puedo hacer promedios, todo lo demás, ¿van viendo? Cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto, para poder sacar y no estar buscando uno por uno. Entonces dentro de esto puedo sacar el máximo y esta información se va a ir viendo aquí. ¿Van viendo? El máximo me dice. Si van viendo en esta parte dice 1.316.752.000. ¿Cuál de estos dos es el máximo? Esto, ¿no es verdad? Y esto está aquí. El máximo, dice, de Cochabamba, como no hay 00, aquí está. O sea, todos los máximos registran el total general, ¿no es verdad? Es en función de esta función que estamos colocando. Ahora tenemos una práctica. Me dice, cambie la función resumen a mínimo. Entonces voy a mi tablita. Estoy trabajando con lo que es destino. Y me dice que hago doble clic aquí, ¿no es verdad? Donde está suma. Aquí. Hago suma, me aparece este cuadrito. Me dice cuenta, promedio, máximo, mínimo, producto. Y hay más aquí abajo, ¿no? Desviación estándar, variable, producto, todo. Pero a mí me dice el mínimo, selecciono mínimo y aceptar. ¿Van viendo? Y aquí los mínimos están resultando aquí en el total. Entonces voy respondiendo las preguntas, me dice. ¿Cuál es el menor de las ventas realizadas y qué ciudad se realizó? Dice. El menor de las ventas y en qué ciudad se realizó, dice. El menor de las ventas de todas estas mínimas, digo, 50, 15, yo creo que es 15, ¿no? En Potosí, 15.400. Voy a respuestas. Le digo pegar. Este es el monto. ¿Cuál es el menor de las ventas? 15.400. ¿En qué ciudad? Potosí. También me ha ayudado a responder. ¿No es verdad? Ahora me dice otra pregunta. Me dice, filtre Brasil y cambie la función a promedio. Filtre por Brasil y cambie la función promedio, dice. Voy a filtrar Brasil. Aquí está, ¿no? En destino. Voy a filtrar en el país. Mira aquí arriba. Y le voy a decir Brasil. Aceptar. Solamente estoy teniendo los datos de Brasil. ¿Van viendo? Los datos de Brasil. Ahora esto quiere que saque la función promedio. ¿Cómo hago? Doble clic, ¿no es verdad? Está sacando los mínimos. Ahora le digo promedio. Aceptar. Entonces con esto, jóvenes, aquí están los promedios. Ahora con esto puedo responder las preguntas. Me dice, ¿cuál es el promedio de ventas de Sao Paulo y Río de Janeiro? Me dice. ¿Cuál es el promedio de ventas de Sao Paulo y Río de Janeiro? Voy aquí. El promedio total de Río de Janeiro, de todos los sitios, es esto, ¿no? Este es el promedio de los dos. 469.222. Copio esto. Le digo aquí, ¿no? Pegar. Le digo el promedio es este, ¿no es verdad?
Ahora me dice, ¿dónde se vende más? Me dice. Entonces voy a mi cuadrito, ¿dónde se vende más? En Río de Janeiro o Sao Paulo. En Río de Janeiro, ¿no es verdad? ¿Van viendo? 676.000. Y en mis respuestas diré en Río de Janeiro, ¿no? Entonces ya he respondido ya, ¿no? Ya he respondido y he terminado la práctica. Ahora, jóvenes, en conclusión, si van viendo, jóvenes, las tablas dinámicas, es un poco para un principio difícil entenderlo, manejarlo, tienen que romper esa estructura, ese miedo para poder mover los cuadros y desarmarlo y armarlo y entender bien la tabla. Decimos que se respondieron por medio de las tablas dinámicas y que permite que los ejecutivos de la empresa que producen los ítems A, B, C puedan tomar decisiones gerenciales al disponer una información del producto más vendido, país, ciudad, donde se pueden realizar mayores exportaciones, producto menos vendidos, promedio y total de las ventas totales de cada país, totales de cada ítem. De esta forma pueden elegir estrategias acordes a los volúmenes de venta a nivel nacional para exportación y prepararse para las producciones en los próximos meses. En la parte contable es muy importante para poder presentar un informe financiero, jóvenes, dentro de estas tablas dinámicas, no solamente en el tema de producción, en el tema de la parte de ejecución presupuestaria, por actividad, programa, proyecto, fuente de financiamiento. Es un tema interesante de poder manejar este tema de tablas dinámicas. Pero además de eso, jóvenes, lo que pasa con las tablas dinámicas que manejamos son los gráficos dinámicos. ¿Y cómo creamos un gráfico dinámico? Vemos la parte teórica y hacemos la práctica. Me dice, debe estar en alguna celda para insertar una tabla gráfica. Primero la tabla dinámica. Nos da la opción, pero en este caso vamos a utilizar nueva hoja de cálculo. Después nos aparece esto y colocamos gráfico dinámico y van viendo que vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? En la práctica es rapidito. Voy a los datos orígenes brutos. O sea, ya tengo aquí una tabla dinámica, voy al origen, puedo crear otro, no tengan miedo. Puede estar en cualquier lado, les he dicho, ¿no es verdad? De la tabla, voy a insertar y les digo tabla dinámica. Y me aparece este cuadrito nuevamente. Y en esta ocasión yo voy a decirle nueva hoja. Nueva hoja quiere decir que aquí al ladito va a aparecer, ¿no es verdad? Y les digo aceptar. ¿Van viendo? Me ha aparecido aquí está hoja 1, la tabla dinámica. Ahora, si van viendo, en esta parte de aquí ya se habilita lo que es el gráfico dinámico. Voy a acercarlo. Gráfico dinámico, dice, ¿no es verdad? Hago un clic y me aparece qué gráfico dinámico quieres. El más común. Diagrama de barras, aceptar. Para el ejercicio, ¿no es verdad? Si van viendo, tengo la tabla dinámica, tengo el gráfico dinámico, ¿no es verdad? Aquí abajo te lo voy a colocar. Ahí está bien, ¿no? Ahora me dice, en la práctica, me dice, posiciones en la B5, insertar grupo tabla dinámica y luego tabla dinámica. La tabla por C7, dice destino, ya. Hemos hecho esto. Aquí arrastre el campo país a la sección fila. Campo país a la sección fila. ¿Dónde están filas? Estas son las filas, ¿no? Ejes. ¿Está bien? Las filas, ¿van viendo? O dice eje de categorías, dice, ¿no? A ver, arrastre el producto a la columna. Producto, donde está la leyenda de serie, dice, ¿no? En este caso. Me dice, arrastre total venta a la sección datos. Total venta, van viendo, esto es a valores o datos, ¿no es verdad? Y a simple vista dice, ¿cuál es el país que se hace mayor exportación? ¿Cuál es el producto menos vendido en qué país? Si van viendo, jóvenes, aquí ya tienen gráficamente en función a lo que vayan trabajando. Si aquí yo coloco, por ejemplo, el tema de seleccionar solamente Argentina, hasta el gráfico se va moviendo, es dinámico. Voy a quitar el filtro aquí, le voy a decir, a ver, el producto, solamente quiero el producto del ítem A, porque son los que más se han vendido. ¿Van viendo? Aquí está solamente la con todos los países. Ojalá, jóvenes, les haya servido esta primera parte de lo que es tablas dinámicas, y a practicar y llenar la plantilla ustedes ahora, ¿no? Respondiendo las preguntas. Muy buen día, jóvenes.